Eh, bueno, entonces nada, vamos a grabar la clase de hoy, que ya sería la última dedicada a las distintas posiciones doctrinales que intentan definir la administración pública. La de hoy está dedicada a las posiciones que asumen una perspectiva subjetiva. Entonces, la posición del francés Charles Eisenman, se diría en francés, Charles Eisenman le podríamos decir nosotros en criollo, Charles Eisenman, ese es su nombre, y así nos entendemos, él es un francés, y ya Néstor nos va a hablar, Néstor Guzmán nos va a hablar de su posición, ¿no? De cómo él define la administración pública. Y también tenemos la posición española, la doctrina española, que es Sofía, creo que es Sofía Pirela la que está encargada, que también está presente, ¿no? De tal manera que nada, pues no hay ningún problema, vamos a proceder y de esta manera esto va a ser una especie de contraste con las posiciones que hasta ahora han siempre asumido una perspectiva objetiva o mixta, objetiva más subjetiva. Las de hoy son unas posiciones absolutamente subjetivas, ¿no? Entonces, nada, pues si quieres, Néstor, comienza entonces a explicarnos lo que nos tienes preparado. Sí, profesor. Eh, Mi nombre es Néstor Guzmán. Me corresponde exponer la posición de el profesor francés Eisenman. Creo pronunciarlo correctamente. Me tomé el atrevimiento de ver si para entender o hacer conocer o entender la posición del ante la escuela francesa, hice un breve resumen de la exposición de los anteriores tratadistas correspondientes a la misma escuela, como lo son la escuela de Burdeos, la de Tolosa, que la de Burdeos quienes la representan son Duguet, no sé si está bien pronunciado, Yesset y Bonnard. Y en la de Tolosa, Jauriot. No sé si usted me permite hacer o no, sino que hago únicamente la posición del profesor Eisman directamente con Claro. respecto a lo que ya mis compañeros expusieron en las La, clases anteriores. Néstor, perdona una cosa, no te entendí bien. ¿Quieres que compartir la pantalla? ¿Tienes algo escrito o lo quieres decir verbalmente? Eh, de verdad que las herramientas no las manejo con Ah, no, 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 mucha no, 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 facilidad. no, 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 es que no No, te entendí. Tú lo que quieres es exponer verbalmente un resumen de las posiciones anteriores, ¿no es cierto? sí, 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 para claro, desde luego. entonces, Sí, bienvenido, ok, bienvenido, me parece ok. muy bien. Gracias, profesor, gracias. Bueno, la doctrina, la aportación de la escuela jurídica francesa. Eisman, la doctrina administrativa francesa continúa teniendo un merecido prestigio en la escuela de Bordeaux, como dije ya, Doguet, Yesset y Bonnard, escuela de Tolosa con Jariot. En la primera fase está el apogeo de la... Néstor, perdona una nueva interrupción. Ustedes pronuncien esos Sí, nombres como les parezca, porque la verdad que no estamos en una clase de fonética, ¿no? Pero se los sí, digo por si quieren, ¿no? Duguit sí, pueden pronunciarlo en Doguet, español. O sea, lo que dice normalmente la regla de la pronunciación es que si un nombre escrito en el idioma extranjero, ustedes lo pronuncian leyéndolo como se lee en castellano. Perfecto. Ustedes dicen perfecto, ok. Elizabeth Taylor y está bien dicho, pero como a veces no nos parece bien, decimos Elizabeth Taylor, ¿no? Y pronunciando Sí, la A como una E. ¿Por qué? Porque eso es lo que más se parece a la pronunciación inglesa. Bueno, entonces yo se los voy a pronunciar en castellano y en francés para que vean sí, más o menos y ustedes escogen entonces, ¿no? sí, Léon Duguit en español. En francés, Léon Duguit. La U se pronuncia como una U, eso no lo sabemos pronunciar nosotros. Duguit. Entonces digan Duguit sí, y ya está bien dicho. El otro es yes, 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 Jeze, es Yes, sí, no Yese, sino Yes, como yes, sí en inglés, Yes, ¿no?
Bien. Y el otro se llama Bonnard. Bonnard, Bonnard. En francés sería Bonnard. La R la pronuncian aquí en la garganta, Bonnard. Entonces, ustedes escogen Bonnard o Bonnard. Yes o yes. Y Duguit o Duguit. Y el otro se pronuncia, es más complicadito porque la AU pronuncia O y la OU pronuncia U. Entonces, Oriu, en francés es Oriu, ¿no? Pero si ustedes quieren decirle Auriou, perfecto. Y si le quieren decir una mezcla, Oriu, está bien, ¿entienden? Yo lo más frecuente Sí, es que lo oigo a mis compañeros y a todos que le dicen Oriu, ¿no? Maurice Oriu. Entonces, ese era un inciso simplemente para que no, le damos la importancia que eso tiene. Ya, si lo vamos a escribir, lo escribimos bien y si lo vamos a pronunciar, bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Perdona la interrupción, Néstor, Néstor. no se preocupe. Y Gracias, diga entonces. profesor. Ok. Continúo. En la primera fase de esta postura de la escuela jurídica francesa, existe el apogeo de la prestación de servicios públicos comprendidos en un ciclo histórico representado por Duguit y Jauriot. La transformación de la soberanía en servicio público, acudiendo a la frase de Duguit: todo cambia en el mundo, incluso los supuestos dogmas. Y es esta la evolución que se ha de estudiar. Considera el derecho subjetivo una realidad que se convierte en función social. El hombre no tiene derecho alguno, la colectividad tampoco. Habla de derechos del individuo, de derechos de la sociedad, es hablar de algo o de cosas que no existen. Pero todo individuo tiene en la colectividad cierta función que llevar, una cierta tarea que ejecutar. La multiplicidad de las necesidades que caracteriza a la civilización y de los medios de satisfacción en un tiempo breve y determinado, cada hombre, cada grupo de hombres, ya sea un dictador o el más humilde de los súbditos, ya sea un gobierno, un parlamento omnipotente, tienen una tarea que cumplir en el vasto taller que forma el cuerpo social. Esta función está determinada por la situación que de hecho ocupa la colectividad. No tiene derecho subjetivo, no puede tenerlo, porque un derecho es una abstracción sin realidad. Por eso cada miembro de la colectividad tiene la obligación, de hecho, de cumplir una función social, y sus actos tienen un valor social y serán socialmente protegidos. Entiendo de esto que la sociedad francesa y el poder, que lo veo desde el punto de vista del Estado, con sus elementos que son el territorio, la población y la política, ellos tienden como a una característica humanista, dejan ser libre a la sociedad a desempeñarse de acuerdo a las necesidades que ellos viven en la realidad propia del día a día. Y de acuerdo a él, ellos van formando una especie de norma jurídica que está allí, está latente, pero la van conociendo de acuerdo a la consuetudinariedad con que va demostrándose. Continúo. Augusto Comte, en una frase dice: nadie posee otro derecho que el de cumplir siempre con su deber. No hay derecho de los individuos, no hay derecho de los gobernantes, no hay derecho de los grupos sociales. Solo hay una función social que cumplir y la protección de esta. A eso me refiero. El Estado, a través de la administración, él busca proteger, darle
permanencia, sostenimiento, progresividad, satisfacción a un bien común, un bien general. Suprimido el derecho, la interdependencia social exige que los gobernantes aseguren el desenvolvimiento de la cultura física, intelectual, moral del individuo y la prosperidad de la nación. Y cuando el Estado proporciona la enseñanza, distribuye socorro a los indigentes, asegura transporte de personas y cosas y realiza el bien, está muy lejos de un poder de mando. Quiero decir que la administración ciertamente está regida por un cuerpo normativo, pero siempre deja abierta la existencia de la libertad de los seres humanos en el caso de Francia. Y de acuerdo a esa expresión libre de conducta, comportamiento reiterado, él va estructurando el andamiaje jurídico para así luego organizar la administración. Ok. Tales principios, tales principales elementos son lo llamaría como la hermosa teoría del servicio público. Así con ello, el Estado moderno se convierte en una comunidad de servicio público. Todo el derecho público es el derecho objetivo de los servicios públicos. Donde toda actividad cuyo cumplimiento debe respetar, asegurar y fiscalizar los gobernantes. Servicio público se caracteriza indispensable a la interdependencia social. Debe realizarse en consecuencia del cumplimiento de una obligación jurídica. Debe el Estado asegurar y fiscalizar la realización de la misma. El poder de los gobernantes tiene por único fundamento sus deberes, con lo que el servicio público es el fundamento y el límite del poder gubernamental. Hay un hecho donde anteriormente se habla del arret blanco y luego en esta etapa se habla del arret back de el Oca en Costa de Marfil. Esto ahora la pregunta, se afirma que la administración puede regirse tanto por el derecho público como por el derecho privado. La pregunta es, ¿no parece como una incongruencia donde el profesor francés Eisenman inicia su posición, uno de los más agudos juristas franceses contemporáneos, proyecta el derecho administrativo, la teoría institución, consecuencia jurídica de la solidaridad social. La institución es una idea de obra que se realiza y perdura en el medio social. Esta idea radical tiene un doble desenvolvimiento en la vida jurídica. Se entiende una regla normativa y en institución. El derecho es la pauta del poder organizado para hacer realizable mediante el concurso de los órganos ya organizados. La idea de obra, con lo que adquiere existencia un sujeto, el cuerpo moral o la benevolencia institución. Eisenman define la administración como el conjunto de órganos en suma a una institución. El criterio aceptable es el de determinar la administración, aprehendiendo los rasgos que
consuman su unidad interna y externa, lo que explica que la unidad externa de la administración se afirma al oponerse a un parlamento o a cámaras legislativas, al gobierno y a los tribunales. Ese es el punto de vista de la unidad externa, y que unifica internamente la administración en los caracteres distintivos de sus órganos y el estatuto del aparato administrativo. Esta reglamentación puede ser intrínseca, que afecta al contenido mismo de sus actos y a sus procedimientos, o concernientes a sus consecuencias. Administración, institución. Esto surge de acuerdo a la aparición de esa actividad mercantilista, gracias a las libertades reconocidas a través del poder y su administración, donde hay un auge, hay un crecimiento, hay un beneficio que aporta la institución en cuanto al mercantilismo. Se rige por dos sistemas de reglas: derecho especial y el derecho privado. Administración, institución, estará reglada íntegramente por el derecho público especial. El derecho administrativo en todo lo concerniente a su organización, a su actividad interna. En cuanto a su actividad externa, sus relaciones con los administrados, los actos jurídicos diversos se comprenderán en el campo del derecho privado, siempre que sean asumibles a sus actos, a los actos de los particulares, aun cuando su realización obedezca a reglas especiales y sea de forma o de procedimiento. La administración e institución es una realidad jurídica, un argumento decisivo, pero siempre es que ordenamiento jurídico, función y órgano forman una trinidad indivisible. No cabe concebir una función estatal sin la norma reguladora, y ambas sin un conjunto de órganos o institución. Eichmann ha puesto en evidencia cómo el derecho público y derecho privado son reglas de coordinación que no se diferencian radicalmente ni tienden a oponerse unas a otras. Son aplicables armónicamente según sea la relación jurídica. El incremento progresivo de las actividades de carácter mercantil por parte de la administración con las expensas administrativas hace cada vez más importante este aspecto que ha esclarecido el profesor Eichmann. Profesor, he finalizado mi exposición con respecto a la posición del profesor Eichmann. Quisiera agregar algo más, que es desde mi punto de vista lo que pude asimilar con la lectura, es que en la sociedad, en el grupo social en Francia, se debe tener muy en cuenta que la parte humana se considera como algo inviolable, dándole así una libertad plena a sus individuos que conforman esa sociedad. Y creo que ciertamente el poder del Estado a través de su administración, primero debe estar ocupado por hombres que reconocen como fundamento el apego a esas libertades, y que están totalmente obligados
a esa norma que los organiza. Y creo que quien podría visitar Francia podría tener una percepción más real de lo que sería una administración pública, porque si tratándose desde este punto de vista vemos que no escaparía nada de lo que el Estado se obliga a través de ese andamiaje jurídico establecido por su propia sociedad, que no es otro el fin último de un bienestar, el sustento de él y el progreso de él. Gracias, profesor. No escucho. No escucho, Y profesor. yo estoy muteado, ya me desmuteé, no te preocupes. Hablando en castellano puro, el verbo desmutear. Bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias, Néstor. Bien, yo no sé si tienen preguntas que hacerle, los que estuvieron oyendo junto conmigo tu exposición. Entonces, Néstor, para tratar de explicarnos la posición de Eisenman en relación con la definición de administración pública, cuál es su concepto, qué entiende él por administración pública, se remontó un poco a los antecedentes de las otras posiciones teóricas francesas que defienden sobre todo la escuela de Burdeos, pues que es la más expandida allá en Francia, como ya lo veíamos, la de Duguay, Yes y Bonnard, ¿no? Entonces, comenzó por allí y luego, entonces, lo conectó con la posición de Eisenman, que es bastante, sí, bastante diferente, pues, parte de unos postulados teóricos un poco distintos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que hacerle a Néstor o algún comentario. Si entendieron bien, si les quedó claro, entonces el aporte que hace Eisenman a este conjunto de posiciones que nos tratan de mostrar la administración cada una de su perspectiva, ¿no? ¿Qué sería lo propio? ¿Qué se diferencia? O sea, yo lo que me plantearía es, Eisenman, ¿se parece o no se parece a lo que nos ha dicho Duguay? Debe haber algo distinto, porque si no, ¿para qué lo vamos a ver como algo distinto, no? Entonces, Sí, y acuérdense ustedes que hay dos preguntas importantísimas que nosotros tenemos que hacerle a cada una de estas escuelas. Esa posición diferencia a la administración de los particulares, de la actividad privada de los particulares, o diferencia a la administración de las otras áreas del Estado, de los otros componentes del Estado. Esta posición de Eisenman diferencia a la administración de la legislación, de la justicia y del gobierno, que él pareciera que mencionan también, o la diferencia a la administración de la actividad privada de los particulares. Primera pregunta. Segunda pregunta, esa diferencia, esa identificación de la administración como algo especial, diferente de las otras funciones del Estado y de los particulares, se hace a partir de postulados objetivos o subjetivos. ¿Es una posición orgánica o es una posición material? Esas son las dos preguntas. ¿Tú nos podrías, digamos, responder a esas dos preguntas, Néstor? sí. En primer lugar, ¿diferencia Eisenman a la administración de las otras funciones del Estado, legislación, justicia y eventualmente gobierno? ¿O la diferencia de la actividad de los particulares? ¿Qué crees tú? No la diferencia radicalmente, sino que las trata con un órgano o un organismo jurídico distinto, un andamiaje jurídico distinto, en vista del aporte y reconociendo las libertades de los privados o del derecho privado, las trata con normas especiales, pero las reconoce como parte de la administración.
¿Qué reconoce como parte de la administración? Porque eso es lo que queremos saber. ¿Qué es administración para este señor? ¿Cómo podemos identificar que algo es administración de acuerdo con lo que nos dice Eisenman? Bueno, hay elementos, como dice, elementos de coherencia interna y elementos de coherencia externa. En lo interno tiene que ver cómo está estructurado los órganos, en la función de los órganos, el fin que persiguen esta función. Y lo externo es toda aquella actividad que va surgiendo, el alcance limitado, porque también tiene limitaciones de los órganos y sus funciones en cuanto a lo que surja de la actividad privada. Pero sí creo que Eisenman reconoce la diferencia, pero la reconoce y no la diferencia radicalmente. No se opone a ella. ¿No se opone a qué? No se A ella. opone ¿Ella es a quién? ella, a esa actividad o al mercantilismo, a esa actividad de los particulares, de la institución como tal, esa institución, porque surge, él la trata o la trata como institución, trata la administración y trata la institución. Esa institución la ve como algo duradero, permanente, como práctica, como una conducta que inevitablemente pueda evitarse, sino que es parte de la cotidianidad, de la vida, de la sociedad. Y el Estado, a través de su administración, la instituye, la reconoce como algo permanente en el tiempo y que va a estar allí y crea su andamiaje jurídico para darle sostenimiento y progresividad. Sigo sin entender muy bien cómo diferencia, o sea, qué es administración para él. Tú haces una serie de comentarios con respecto a que si debe ser igual al mercantilismo o no, o que si hay libertades, etcétera. Eso que tiene que ver con la definición de administración. ¿Entiendes? Esa es la pregunta, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar en todo lo que se dice en esta posición. O sea, por eso que lo estamos viendo. Estamos viendo es porque queremos saber Sí. qué es administración. Cuando nosotros terminamos de leer lo que Eisenman dice, tenemos una visión clara de lo que es administración. Esa visión es distinta a la de Didi. Aquí hay alguien que Gabriel quiere entrar. Gabriel siempre ha querido entrar y como que no puede nunca. Vamos a ver. Esa es mi pregunta. Y la otra pregunta es, que está muy vinculada con la anterior. Para hacer esa diferencia, digamos, para identificar a la administración como una cosa distinta a otras cosas, ¿cuáles son los elementos que Eisenman considera que deben tenerse en cuenta para identificar a la administración? ¿Son elementos subjetivos u objetivos? Para la primera, profesor, la administración institución es una realidad jurídica. Y las otras no son realidad jurídica. La legislación no es una realidad jurídica. La gente no es una realidad Sí, sí, es una jurídica. realidad. También, o sea que eso es igual. Sí. ¿Cuál es Sí, la diferencia? sí, Entonces, lo que tenemos que buscar es la diferencia, no las igualdades. ¿No? Es lo que yo diría, pues, ¿no? Mira, Néstor, yo te diría una cosa, Néstor. A mí me gustaría, tú tienes eso escrito, me parece, ¿verdad? O sea, porque tú lo estuviste leyendo, en realidad lo que hiciste fue leerlo. Entonces, a mí me gustaría que tú me lo mandes. Lo debes tener digitalizado, mándamelo y yo trato de ver allí. Y yo te hago unos comentarios. Después tú y yo hacemos algunos comentarios, porque a mí me gustaría precisar algunas cosas que están allí. Está como un poco desilvanado, es la impresión que yo tengo, ¿tú ves? O sea, vas diciendo una cosa y luego viene otra, y luego viene otra, pero como que no hay una continuidad en el discurso. El discurso debería ser, Eisenman es un autor francés que quiso identificar la administración pública.
él parte de su planteamiento, como lo han hecho los demás, ¿no? O sea, ¿de qué parte Merkel? Del postulado general de Kelsen, de que el derecho se produce por grado, de que eso no es definición de administración, eso es un postulado teórico de la escuela vienesa. Y entonces, bueno, una vez que ese es el primer punto, es decir, ¿cuáles son los postulados básicos, fundamentales, de los cuales parte Eisenman? Ajá, ok, muy bien. Con esos postulados, él trata de definir a la administración de la siguiente manera. Entonces, él considera que la administración es igualita a la legislación, a la justicia y al gobierno, porque todo eso es igual, por tales y tales razones, o no. Los considera que son distintos por tales y tales razones. La administración es una cosa y no la podemos confundir con las otras por tales y tales razones. Y esas razones son de tipo subjetivo o de tipo objetivo. Y las razones de tipo subjetivo son estas, estas y estas, o las de tipo objetivo son estas, estas y estas. Si uno hace ese discurso, quien nos está oyendo, termina diciendo, ah, caramba, entonces yo entiendo perfectamente cuál es la posición de Eisenman y estoy de acuerdo con ella o no estoy de acuerdo con ella o lo que sea, pero lo que no podemos, digamos, de repente con afirmaciones tales como que la administración es algo que debe permanecer. Bueno, muy bien, eso estamos de acuerdo todos, pero eso no me identifica a mí a la administración, ¿no? ¿Entiendes? O que es necesario mantener la libertad de los individuos, etcétera. Pues está bien, yo también, a mí me encanta la democracia, yo prefiero la democracia a la dictadura. Pero es que en una dictadura no hay una administración también. En un régimen como el que actualmente tenemos, no hay una administración, sí, y respeta las libertades, no mucho, pero bueno, pero hay una administración. Pero hay administración. Sí. Claro, entonces, porque claro, ahí de lo que estamos hablando no es del concepto de administración, sino de la orientación política de esa administración. ¿Ves? Que puede ser más autoritaria, más democrática, más liberal, más conservadora, más demócrata cristiana.